y vamos a estudiar la palabra del Señor. ¿Están de acuerdo? Les invito a abrir sus Biblias. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 1. Los padres de los niños, quiero hacerles una invitación terminado el culto. Brevemente, serán 5, máximo 10 minutos con los maestros de escuela dominical. Quieren darles unas recomendaciones por el tema del protocolo de bioseguridad, quieren darles algunas recomendaciones. Entonces les solicitan solamente de 5, máximo 10 minutos, ¿correcto? Bueno, repito, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 1, dice: en el primer tratado, oh Teófilo, acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Amén. Vamos a decirle al Señor que nos hable en esta mañana, que su Espíritu Santo sea interpretando la necesidad que cada uno tenemos en esta mañana. Señor, te damos gracias una vez más por este gran privilegio que nos permites de oír tu voz a través de la palabra. Señor, yo estoy seguro que hoy tú vas a tratar con nosotros, vas a impactar nuestras conciencias para bien, y vamos a entender que tú tienes caminos y proyectos de bien y no de mal. Yo declaro que esta mañana todas nuestras mentes se abren para escuchar tu palabra, y en el nombre de Jesús ato y someto toda influencia espiritual contraria y la echo fuera de este lugar, y que todos estemos conectados con la palabra en el nombre de Jesús. Amén. Siéntense, hermanos, tengan la amabilidad. Bueno, dentro de 8 días, Dios mediante, vamos a presentar a algunos hermanos que han estado llegando por temas de desplazamiento en cuanto a su residencia, sí, a su residencia. Es decir, que están viviendo por aquí cerca, entonces vamos a presentarlos. Bueno, hoy quiero titular, con la ayuda del Señor, esta enseñanza: el poder del ejemplo. El poder del ejemplo. Estaba escuchando una historia que me gustó mucho, de una pareja que estaban en un hotel, estaban compartiendo en el hotel y les dio hambre y pidieron un domicilio, una pizza. Cuando tocan a la puerta del cuarto, les llega la pizza. Entonces la dama abre el paquete de la pizza y, para sorpresa de ella, había $1,800. Ella se sorprendió y se alegró y le dijo al compañero: mira, qué bendición, nos llegó este chequecito, mira, $1,800. Entonces él dijo: no, yo no tengo esa costumbre de quedarme con lo que no es mío. Vístase, vámonos y vamos a la pizzería a entregar esta caja. Efectivamente se arreglaron, llegaron a la pizzería, y cuando llegan preguntan por el gerente. Entonces el gerente sale, los atiende, y el señor le dice: mire, qué pena, nosotros pedimos un domicilio y nos llegó este dinero aquí en la caja, oculto, yo quiero entregarlo. Y el gerente se sorprendió y dijo: wow, increíble, hoy en día esta clase de gente así como usted, tan honesto, ya casi no se ven. Uy, no, esto hay que publicarlo, esto es una gran noticia. Amigo, lo felicito, qué bueno, qué bendición. Usted escuchó la noticia, nosotros enviamos por las redes que si a alguien de pronto de una forma accidental le había llegado esta caja, que por favor nos lo hiciera llegar. Le dijo: no, esos son mis principios. A mí me dieron ejemplo de no quedarme con las cosas. Y bueno, él, un poco retórico, pues le dijo que no, que era una habilidad que él había aprendido. Entonces el gerente le insistió, le dijo: pero a mí, yo quiero que por favor acepte la entrevista, porque el testimonio suyo será de impacto para muchas personas, y van a entender que uno socialmente tiene que hacer este tipo de gestos, de obra. Y le insistió, y el tipo no quería. Al ver de que no podía persuadirlo, entonces lo llamó al gerente aparte, le dijo: venga, gerente, venga, lo que pasa es que con la muchacha que yo ando no es mi esposa. ¿Cuántos dicen amén? Una cosa es la honestidad y otra cosa es la integridad, ¿cierto? Y resulta que a veces nosotros no hacemos la diferencia en eso, y nos cuesta trabajo a veces ser ejemplo o dar un buen ejemplo. Por ejemplo,
muchos pensamos que el hablar, el comunicar un pensamiento, una idea, es suficiente para generar cambios en una persona. Y a veces nosotros nos desgastamos hablando y aconsejando, insistiendo, exhortando a nuestros hijos, a la esposa, al esposo, a alguien cercano que queremos llevarlo a la reflexión, pero quizás a veces no hay coherencia con lo que hacemos. Albert Einstein en un comentario dijo lo siguiente: dar ejemplo no es la principal manera de influir sobre los demás, es la única manera. Una frase anónima hace mucho tiempo la encontré y me impactó. Dice: nada es tan contagioso como el ejemplo, y nunca hacemos un gran bien o mal que no produzca algo similar. El mejor sermón es el ejemplo. Alguien decía que el ejemplo habla más que 1000 palabras. Y eso es lo que hoy en día está afectando a esta sociedad moderna. A veces nosotros nos preocupamos por generar entre nosotros un estatus, una imagen. Hoy en día estamos hablando de una sociedad virtual, una sociedad con filtros, una sociedad que quiere siempre mostrar su mejor imagen. ¿Se acuerdan antiguamente cuando nos tomábamos fotos con los rollos que eran de 12, de 24? Y a veces hasta quedaban esos rollos por ahí porque no había dinero para revelarlos, ¿se acuerdan? Y nos llenábamos era de rollos. Y ahora hoy en día, y decíamos, ojalá quede bien esa fotico, y uno se cuadraba de tal manera que uno hacía fuerza, ¿cierto?, para que esa foto saliera buena. Hoy en día, pues la ventaja de estos celulares y cámaras que tenemos hoy en día nos facilitan, inclusive por muy feo que uno quede, lo pueden arreglar, ¿cierto? Le hacen el Photoshop y esto sí hace milagros, ¿sí o no? Y vemos que hoy en día las personas se preocupan ya tanto por su imagen, pero no por la esencia. Y encontramos entonces, hermanos, que el ejemplo, muchos estamos fallando en el ejemplo. Yo les hago una pregunta retórica, respóndase usted mismo. ¿Usted está dando un buen ejemplo? ¿Usted está realmente impactando a su familia con un buen ejemplo? ¿A su esposa, a su esposo? ¿Usted está siendo un buen ejemplo para la sociedad, para el entorno donde usted vive? ¿Usted es un buen ejemplo? Respóndase usted mismo. Es posible que esa reflexión lo lleve entonces a pensar: ¿qué estoy haciendo? ¿O qué mal estoy haciendo de tal manera que no puedo dar un buen ejemplo? Mire, muchos de nosotros estamos cargando con cosas del pasado que lamentablemente fueron la forma en que nos educaron. Nuestros padres, ellos hicieron lo que pudieron, pero en su ignorancia, a veces en su mala manera de vivir, o también, ¿por qué no decirlo?, en medio de su iniquidad, porque algunos padres fueron malos, quizás no nos dieron el buen ejemplo y eso nos golpeó. Eso generó en nosotros frustraciones, incapacidades, vacíos, e hizo que nosotros no nos preocupáramos tanto por el buen ejemplo, ni por tener coherencia frente al ejemplo, sino vivir de apariencia o vivir una doble moral. El ejemplo es algo que a todos nos tiene que preocupar y tenemos que trabajar en ello, porque a veces usted quiere que hayan cambios en su vida, usted quiere tener cambios en su hogar, usted quiere tener cambios en su entorno, y usted se está desgastando, peleando, insultando, está presionando, se está desgastando, pero resulta que las personas no están escuchando lo que tú dices. Tus seres queridos están viendo es tu ejemplo, y ese ejemplo es lo que realmente está quedando en la mente de tu hijo, de tu esposa o de la persona que está cerca de ti. El ejemplo es una lección que todos los hombres pueden leer. El ejemplo es lo que arrastra, es la mayor influencia que una persona puede tener. Por eso me impacta mucho lo que el Señor Jesús hizo. Este libro de Hechos, el capítulo 1 y el verso 1, fue dirigida a Teófilo, un discípulo, y el escritor fue Lucas, y le dice en el primer tratado: oh Teófilo,
hablé acerca de todas las cosas que Jesús, mire lo que dice allí, que Jesús comenzó primero ¿a qué? A hacer y luego a enseñar. El mismo Señor Jesucristo enseñó con el ejemplo. O sea, Él primero hizo las cosas y luego enseñó. ¿Por qué? Porque ese es el orden y es la lógica que nuestra mente recibe. La anatomía de nuestra mente, yo no soy científico, pero puedo entender que la anatomía de nuestra mente puede quedar reconociendo más un buen ejemplo o un mal ejemplo que un sermón, que diría alguno, una cantaleta. Por eso el Señor dijo: qué bueno que yo les voy a enseñar a hacer las cosas. Por eso dice la Biblia en San Juan: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Qué es el verbo? La palabra. Yo les pregunto, ¿la palabra se ve? ¿Cierto que no? La palabra puede ser abstracta, es decir, inclusive no se puede tocar, no se puede coger. Pero el Señor mismo, Él, el verbo, se hizo carne y habitó entre nosotros, y dice, y vimos su gloria. El Antiguo Testamento era la sombra de lo que hoy es una realidad, y el Señor, cuando se manifiesta, Él vino a cumplir toda justicia. Por eso el Señor, antes de enseñar y dejar plasmado todo lo que está escrito aquí, Él vino a cumplirlo primero, para enseñarlo, para así que esto fuera trascendente y sostenible en el tiempo, y que tuviera la autoridad moral para enseñarlo. ¿Se acuerdan cuando Juan el Bautista estaba bautizando en el río Jordán? Él estaba bautizando, y cuando vio a Jesús que llegaba, pues eran primos, pero Juan no sabía quién era Jesús. Pero había una señal: sobre quien veas descender el Espíritu Santo como paloma, Él os bautiza con Espíritu Santo y fuego. Y cuando Juan lo vio, dice que él no lo conocía, pero vio la paloma, escuchó la voz y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Juan estaba allí y se quedó impactado, y Jesús le dijo: bautízame. Y Juan no lo quería bautizar, y Jesús le insistió: no, bautízame, porque es necesario que se cumpla toda justicia. Jesús fue presentado al octavo día. Jesús se bautizó. Jesús recibió el Espíritu Santo. ¿Sí? Algunos dirán: pero entonces no, y Jesús no es el Espíritu. Claro, sino que ese proceso que fue una señal para Juan era necesario también para darnos ejemplo de que hubo esa voz, esa omnipresencia de Dios, y a la vez ratificando que en Él estaba corporalmente todo el poder de la divinidad. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y dice la Biblia que Jesús fue tentado en todo, mas sin pecado, y nos dio ejemplo en todo. Y escuchen esto: el Señor nos dio ejemplo de tal manera que a mí me impacta, por ejemplo, una historia. Esa historia la encontramos en San Juan capítulo 13. Vamos a leer San Juan capítulo 13 y el verso 12. Los pongo un poquito en contexto. Resulta que la trayectoria en Jerusalén por lo general era a pie, y eran caminos polvorientos. ¿Sí? No había como hoy en día metro, ni transportes ligeros, ni vehículos particulares, nada de eso. Eran bestias el que de pronto tenía recursos, o si no, a pie. Y por lo general las personas tenían sandalias. Entonces, cuando las personas llegaban a una casa, pues llegaban con sus pies muy sucios. Entonces, cuando le lavaban los pies, era un símbolo de hospitalidad, también era un símbolo de humildad, de servicio, era un símbolo de gratitud por la visita de la persona. Es decir, que los que lavaban los pies manifestaban su afecto, como hoy en día de pronto cuando usted llega y le sirven la comidita, dice: uy, te invito a una comida. ¿Sí? Eso era un gesto de hospitalidad. En este tiempo bíblico era lavar los pies. Pero también el que lavaba los pies por lo general eran personas con una condición sociocultural y económica baja, es decir, los siervos por lo general lo hacían. Los empleados, hoy en día diríamos nosotros, los empleados de la casa eran los que hacían esa función. Pero miren lo que pasó aquí.
O sea, algo increíble. Resulta que el Señor Jesús hace lo siguiente. San Juan capítulo 13 y el verso 12 dice: así que después que les hubo lavado, mire, Jesús le lavó los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y Señor, y y decís bien, porque lo soy. O sea, en otras palabras, ¿ustedes saben quién soy yo? Sí, Jesús lo dijo, ustedes saben quién soy yo. Pero no lo hizo para presumir, sino para que ellos entendieran la categoría y quién era el que les estaba lavando los pies. Él le dijo: el maestro y el Señor. Y ustedes dicen: bien, porque lo soy. Pero mira lo que dice, sigue diciendo el texto: pues si yo, el Señor, el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Y mire este texto tan contundente: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Qué tal esa palabra? Sí, si quiere adorarlo, adórelo, adórelo. Él, siendo el dueño del universo, siendo Señor de señores, se dignó a hacer eso, dándonos a nosotros ejemplo. Y a veces uno pasa por alto la Biblia y no lee estos textos y uno le parece como que, ¿será? Jesús hizo eso, sí. Jesús lavó los pies. Y a veces nosotros presumimos que porque somos profesionales, que porque tienes una maestría, porque eres un doctor, porque tienes economía, porque tienes dinero. Entonces a veces es tanta la presunción que hay en ti que te cuesta trabajo ser humilde y sobre todo dar ejemplo. Porque para ti el dar ejemplo te cuesta trabajo, porque en el fondo, en el corazón hay mucho problema, hay mucho conflicto. Y la Biblia dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso, por más que tú quieras, no puedes. Y el problema está en que algunos se excusan y dicen: no, pues que no me mire a mí, no me mire a mí, que yo me equivoco, soy un ser humano. Y algunos se excusan en eso, dicen: que no ponga la mirada en mí, que la ponga en el Señor, en la Biblia. Pero, estimados hermanos y amigos, hay personas que jamás van a leer una Biblia, sino que van a ver tu vida. Y el Señor Jesucristo dijo eso. Dijo: una luz no se pone debajo de una mesa, sino que se pone arriba, para que alumbre toda la casa. Así alumbre la luz en sus vidas, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios. Usted y yo somos luz, somos ejemplo. A veces usted no se imagina el impacto tan negativo que usted está generando en sus hijos. Hoy muchos padres se lamentan, muchos padres la conciencia los golpea porque no supieron educar, no enseñaron con el ejemplo. Yo en estos días me quedé impactado de una escena que yo vi en mi casa, que me sorprendió al punto de cómo arrastra el ejemplo. O sea, cómo uno todos los días, en todos los instantes, uno está influyendo, está imprimiendo parte de su personalidad en la gente, en los hijos sobre todo. Yo pasé por el cuarto de mi hija y vi que ella tenía su vestidito allí, todas sus cositas y los zapaticos bien organizaditos. Y dentro de mí yo dije: ve, qué bonito eso. Y luego fui donde mi papá, y también sé que mi papá también lo hace, siempre lo hace, pone su ropa primero y es una ceremonia pues para vestirse, coloca todo, ya cuando ya todo está listico, ahora sí ya se mete al baño. Y resulta que yo también hago lo mismo, pero yo no sé en qué momento eso me quedó a mí grabado. Yo también cuando me voy a vestir es una ceremonia, y yo ahora veo que mi hija también lo hace, y yo, ¿de dónde salió ese ejemplo? De mi padre. Y a veces cosas inconscientes usted y yo hacemos
que fueron o mal ejemplo o un buen ejemplo. Pero a veces lo malo es lo más preponderante a veces en nosotros, lo aprendemos, lo absorbemos. Usted puede hacer muchas cosas buenas, pero dice algo malo o hace algo malo y, ¿sí o no? ¿Sí ven lo que le pasó en estos días al presidente, que dijo una palabra, tuvo un lapsus y dijo algo y lo cogieron de meme? No, en Twitter, en todo. Y ustedes ven que, y claro, él hace cosas buenas, pero solamente ese pequeño error manchó una cantidad de cosas que obviamente es una burla, es una parodia que le hacen por estar en esa posición, pero uno nota cómo el mal ejemplo es tan visible, es tan evidente. Usted hace cosas buenas y de pronto medio, sí, estás bien, te está yendo bien, ¿cierto? Y uno recibe un elogio a veces muy discreto, pero haga algo malo. Y la Biblia dice, una mosca daña el perfume del perfumista. ¿Sí o no? Usted tiene un plato muy suculento, muy rico, le encanta ese plato, pero le cae una mosca y usted hasta ahí llegó. Así es el ejemplo. Por eso hay que cuidarlo. Y a veces usted lucha y usted hace grandes esfuerzos para que su hijo cambie, pero usted no da ejemplo. Por más que tú regañes, por más que tú reprendas, no pasará nada. Mire lo que dice un refrán que por ahí encontré. Dice, el ejemplo, escuchen esto, el ejemplo corrige mucho más que una reprensión. ¿Qué tal eso, hermana Marta? El apóstol Pablo, cuando empezó a enseñarle a Timoteo, que era un muchacho, él le dio algunas recomendaciones. Y dentro de las recomendaciones enfatizó en el ejemplo. Primera Timoteo capítulo 4 y el verso 11. Pablo le dice a Timoteo, mira, esto te mando, que enseñes. O sea, en otras palabras, preocúpese por esto. Hermano y amigo, usted que está esta mañana aquí, créalo que usted, si usted entiende el poder del ejemplo, a veces uno se ahorraría tantas cosas, hermano. Empezar usted y yo a organizar nuestra vida como realmente conviene, a que haya coherencia. Y Pablo le dijo, esto manda y enseña, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Cómo estás hablando con tu familia? ¿Cómo hablas con tus hijos? A veces usted no se imagina el impacto que puede tener una mala palabra. A veces uno le dice al hijo cosas que obviamente después se arrepiente, pero el daño que hace es terrible. Y miren lo que dice Proverbios 18:20. Este proverbio es increíble y cuando uno lo lee, o sea, esto a uno lo redarguye porque a veces nosotros no nos imaginamos lo nocivo, lo dañino que es la palabra. Usted a veces quiere dar buen ejemplo, pero no controla sus emociones y termina golpeando con la palabra. Y dice, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. Y mire lo que dice el 21. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá ¿de qué? De sus frutos. Muchos de los que estamos aquí, muchos de ustedes, algún padre, alguien que ustedes admiraban o admiran todavía, les dijo algo que a ustedes los marcó, negativo. Alguien quizás les dijo, usted no puede, usted es un inútil, usted no sirve para nada. Todos sus hermanos han sido exitosos, buena gente, y usted es un bandido, usted es esto. Y de pronto la persona o el padre o la persona que quizás lo hizo como una forma de llevarte a la reflexión, pero no midió las palabras.
O sea, no se dio cuenta el impacto tan negativo. Y algunos dirán, pero hermano, pues eso es sencillo, que le digan, no, yo me crié en medio de la violencia, yo me crié en medio de tantas cosas, y que marque a uno una palabra de un padre de esa forma. Sí, hermano, a veces usted no se imagina. Uno cuando está niño, uno cuando está joven, uno es muy sensible. Y esos malos ejemplos, esas expresiones de los padres a veces fuera de tono, sin entendimiento, sin sabiduría, eso marca. Y a veces usted puede tener 40, 50 años y usted tiene vacíos raros en su vida que usted no entiende. Usted dice, pero yo por qué soy así, yo por qué me porto así, yo no sé. Y usted piensa que es un tema emocional, psicológico, y bueno, y usted quiere como interpretar, pero a veces son muchas cosas que de temprana edad tuviste malos ejemplos, escuchaste malos ejemplos, y para ti te cuesta trabajo sacar eso de tu vida porque fueron estructuras que ya quedaron en tu vida. Ese eres tú. Quizás fuiste una persona que no tuvo límites, que todo lo tenía, nada te negaban, hacías lo que querías y nadie te controlaba. Al contrario, tu padre o tu madre te decía, hágale, no hay problema, sea libre. Y a veces esos malos ejemplos ahora a usted le cuesta trabajo. Le cuesta trabajo controlarse, le cuesta trabajo tener límites. No sabe usted tener dominio en su vida, no sabe hacer las cosas bien. A veces, hermanos, no se me duerman. No se me duerman. Resulta, hermanos, que a veces uno habla con personas que están luchando con algo, y uno les pregunta: ¿usted por qué no deja esa adicción? ¿Usted por qué no deja esa mala manera de vivir? ¿Usted por qué no suelta eso? Y cuando uno va a la raíz del problema, casi siempre fueron personas que les faltó educación, y sobre todo les faltó ejemplo. No tuvieron ejemplo. Mire que a veces uno instintivamente reacciona de cosas que uno dice: uy, no, a mí no, yo nunca vi eso en mi casa. ¿Usted ha notado eso? Que uno dice: uy, yo no hago eso porque yo nunca eso lo vi. O a mí mis padres nunca me enseñaron eso. O por más que usted haga algo malo, si usted tuvo un buen ejemplo en casa o en su entorno, usted eso lo afecta y dice: no, yo hasta allá no llego. Y usted se redarguye por eso. Por eso es tan importante. ¿Qué le estás diciendo a tus hijos? ¿Qué le dice a tu esposa, por ejemplo? A veces usted maltrata a su esposa y le dice cosas: que usted está fea, está gorda, usted parece una botella de Coca-Cola, pero en lata. Y usted todo el día le dice cosas, y después ya por la noche ya quiere llegar a un buen destino y no puede, porque golpeaste y diste un mal ejemplo. Y el mal ejemplo está generando en muchas personas no solamente frustración, sino que a veces usted quiere avanzar en la vida y usted no ve referente. Usted dice: pero para mí lo máximo era mi papá, pero me defraudó. O lo máximo era mi tío y también yo no tengo a quién seguir. Y a veces usted tiene ideales en la vida y quiere poner la mirada en alguien y de pronto no le encuentra. Y por eso es que usted a veces vive como haciendo lo mismo. Yo le invito esta mañana que así usted no haya tenido un buen ejemplo en su casa, así usted no haya tenido buena enseñanza de la gente que usted se rodeó, su contexto, yo le presento a uno que sí da ejemplo en todo y que está esta mañana y se llama Jesucristo el Señor. Amén. Él dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mire, hermanos, yo a veces veo hermanos, yo les llamo los hermanos avatars. Los hermanos avatars son los hermanos que viven de glorias del pasado y dicen: no, yo hoy en día ya no voy a la iglesia, ya no viene al culto porque dice: yo fui tanto a culto, yo no me perdí a culto, yo ahorita ya pues que vayan los muchachos.
y ya no oran. ¿Sabían ustedes? Hay creyentes que ya no oran. A mí me ha tocado enfrentar aún pastores que no creen en el ayuno. Dicen, no, el ayuno no, eso es un rudimento. Y uno a veces se sorprende de creyentes con tantos años. Y entre más años uno debería tener más gloria, más éxito, ser una persona comprometida y dar ejemplo. Pero no, viven de glorias del pasado. Me acuerdo cuando ayunaba, cuando oraba, cuando ofrendaba, cuando diezmaba, todo el pasado, y pretenden que se les reconozca ese estatus. Y usted los ve y dice, no, es que el hermano fulano de tal, o el pastor tal, pero no dan ejemplo. Y yo les hablo a los nuevos, los que están empezando su vida cristiana. Si usted se deja impresionar de un hermano que en el pasado fue un excelente líder, fue una persona que estuvo cerca de Dios, Dios lo usó, pero ahorita usted no ve ejemplo, no siga a esa persona. No tenga a esa persona como un referente, no lo tenga. Y miren lo que dice la palabra de Dios, Santiago, capítulo 3 y el verso 13. Miren lo que dice Santiago, precisamente de esas personas que a veces llegan a esa presunción de querer, inclusive uno a veces piensa que y con todo el respeto a los adultos, uno pensaría que los ancianos, entre más años y sus canas, lo ideal es que sean personas con sabiduría y con ejemplo. Uno eso espera. Pero a veces hay personas que aún ni en la edad no aprenden, teniendo tantos años de vida y no aprenden, tantos años con el Señor y no aprenden. Son necios, son personas difíciles. Y miren lo que dice el apóstol: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre, o sea, uno tiene que mostrar, hermano Orlando. Yo no puedo decir, no, porque es que yo llevo 25 años de cristiano, soy el ejemplo, soy un ejemplo. No, muestre. ¿Muestre cómo? Muestre por la buena conducta sus obras, en sabia mansedumbre. ¿Y por qué dice sabia mansedumbre? Porque la idea no es dar ejemplo presumiendo y mostrando que soy el que más ora, el que más ayuna, sino aprender a tener esa capacidad de decir, bueno, yo sé que en la posición que estoy muchas personas me están observando, no solamente en mi casa, sino que yo soy un líder de una congregación y la gente me está observando, y así yo tenga tantos años en la iglesia, yo tengo que ser ejemplo. Y a veces esos creyentes que llevan tantos años y se desaniman o se enfrían, yo les llamo avatars, porque el avatar es como una especie de un prototipo que no es real, sino que es una investidura de alguien, donde su avatar, su muñeco, es ese. Entonces quiere, y él mismo se engaña, o esa persona se engaña y se mete en la mente de que él todavía tiene ese mismo reconocimiento y ese estatus, y que tienen que respetarlo y que tienen que admirarlo. Y a veces eso pasa hasta en la casa. Usted a veces exige que todo el mundo le reconozca eso. No, es que yo soy el jefe de la casa, yo soy el que mando aquí, yo soy el que aporto, yo soy la cabeza visible. Y usted reclama, pero eso, usted por más que reclama y diga y quiera montarse en un avatar, la gente no está haciendo esa lectura. La gente ve otra cosa, es más, le fastidia la gente, el creyente, y aún la persona más cercana a usted se va a molestar porque dice, no hay coherencia. Mire, uno tiene que ser coherente entre lo que piensa, en lo que dice y lo que hace. Por eso esos creyentes que llevan tantos años, y Dios nos guarde y nos ayude, que usted entre más años, más gloria hay que tener en la vida. No dicen amén, pero así es. Entre más tiempo pase, usted tiene que ser ejemplo y mostrarle a su generación, dejar un legado, decir, hombre, yo le serví al Señor, yo hice tantas cosas, ahora quizás las fuerzas no me alcanzan, no tengo la misma capacidad para meterme en ayuno, hacer tantas cosas, pero en lo que puedo hacer un buen ejemplo, y hágalo. Y eso inspira, eso motiva, eso hace que la influencia de su vida trascienda. ¿Qué legado le está dejando usted a sus hijos? ¿Qué legado le está dejando usted a sus generaciones? A veces usted se queja
y llora por sus hijos, llora por su esposa. A veces usted se queja y quiere renunciar a su hogar porque ve que las cosas son tan difíciles. Pero ¿qué está haciendo usted? ¿Qué ejemplo estás dando? Porque a veces mira solamente la paja que está en el ojo del otro, pero no ves la viga que te está atravesando. Y esto, hermano, esto es tan delicado, porque el buen ejemplo es tan inspirador, que por ejemplo eso le pasó a Eliseo. Eliseo era el discípulo de Elías. Elías era un hombre de Dios. Elías, si era posible, hacía descender fuego del cielo. Dios lo respaldaba de tal manera. Y Elías era un varón de Dios, digno de imitar. Todo el mundo quería ver y ser como Elías. Y Elías tenía un discípulo, Eliseo. Y Eliseo mantenía muy a la expectativa, observando a Elías. Y en alguna ocasión le dijeron a Eliseo: mira, tu señor se va a ir, él se va a ir. Y Eliseo dijo: ¿cómo? ¿Se va a ir? Sí, se va a ir. En cualquier momento se va a ir. Entonces Eliseo se le pegó a Elías y no se le despegaba. Y en un momento Elías le dijo a Eliseo: quédate aquí porque el Señor me ha dicho que vaya allá a tal lugar. Y Eliseo dijo: no, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Y ahí se colocó al lado. Luego Elías se sentía como incómodo. Dijo: hombre, quédese aquí, que es que el Señor me ha dicho que vaya a tal lugar. Y Eliseo dijo: no, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Porque, estimados hermanos, cuando uno quiere imitar un buen ejemplo, uno no se despega de esa persona. Y hoy en día ya uno entiende que uno no puede solamente imitar a una persona porque a veces puede sonar como idolatría, pero hay personas, nosotros no idolatramos, sino que hay personas que son inspiradoras, son ideales, son personas que son mentores, son personas que uno reconoce y los admira y son inspiración para nuestra vida. Y cuando uno tiene ese referente, hermanos, uno tiene que estar cerca. Por eso la Biblia dice: el sabio anda con sabios, pero los necios, si usted anda con necios, lo despreciarán. Y eso es lo que hoy en día a algunos les cuesta trabajo entender. Usted a veces quiere luchar por ser un buen ejemplo, un buen padre, un buen creyente, una buena persona, pero vive rodeado de gente mala, gente que no le aporta nada. Su contexto está tan destruido, su tejido social está tan bajo, que usted, por más que quiera venir cada 8 días a un culto, a un sermón, usted en el momento entiende, está bien, pero cuando sale, su entorno está manchado. Y la Biblia dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Uno, por más que usted diga: no, yo tengo dominio propio, yo no soy un niño para dejarme manipular o influenciar, hermano, los contextos afectan. Usted y yo, cuando entendemos y queremos dar un buen ejemplo, uno tiene que cortar a veces con relaciones tóxicas, con gente que no le aporta nada, gente que antes te está llevando a la desgracia, a perder tu salvación, perder tu hogar. Malos negocios has venido haciendo sistemáticamente, has venido cometiendo una cantidad de desaciertos, y no es porque Dios no te hable, Dios te habla, Dios te guía, Dios te ha venido inquietando, sino que tú eres necio y no quieres reaccionar. Por eso esta mañana o ya tarde, entienda que el Señor quiere que usted sea un buen ejemplo. Mírenlo, yo he hablado con personas. Yo hace algún tiempo iba mucho a la cárcel a compartir la palabra de Dios. Y cuando yo llegaba a los patios, a mí me gustaba irme a los patios más violentos, porque esas personas pues intimidaban, obviamente, pero ellos, cuando veía que uno llegaba con amor y con la palabra del Señor, antes ellos eran personas que trataban bien, y ellos hacían un gran esfuerzo por organizar su cuartico, hasta los pasillos, a veces la rotonda le llaman ellos, un espacio allí, ellos lo organizaban para que nosotros compartiéramos la palabra de Dios. Y recuerdo que en varias ocasiones yo escuchaba testimonios de personas que me decían: vea, pastor, yo quiero cambiar,
yo quiero cambiar, yo quiero realmente salir de esta situación, pero todo mi entorno, todo mi entorno es malo, malo. O sea, yo por donde miro, yo no veo nada. Y a mí nunca me dieron ejemplo, nunca. A mí me cuesta trabajo. Me decían algunos, me cuesta trabajo hacer las cosas bien. Me cuesta trabajo hacer las cosas legales. Porque yo siempre en mi casa vi cosas malas, siempre vi ilícitos, siempre vi el trabajo fácil, el dinero fácil. Nunca me enseñaron a esforzarme, nunca me enseñaron a vivir procesos en mi vida. Siempre era todo mediático y por eso me cuesta dejar esto. Entonces, hermano, a veces uno no se imagina el daño que uno le hace a la familia. Usted no se imagina el daño que a veces uno le hace a los hijos. Y mire, lo más doloroso, estimados hermanos, es que la conciencia uno lo puede atormentar más cuando usted ve a ese hijo perdido. Usted eso que está haciendo malo, tarde que temprano lo va a alcanzar. Y a veces no lo alcanza ni a usted, sino que el castigo llega sobre lo que usted más ama, lo que usted y yo más queremos. A veces son los hijos. A veces usted dice, no, lo que yo hago, la Biblia dice que los hijos no llevarán el castigo de los padres. Pero el hecho de que usted sea una persona que hace maldad y que no da ejemplo, todo eso es una herencia que usted le está dejando a su familia, a sus hijos. Y ellos van a ser las víctimas. Y qué doloroso uno ver a su familia perdida. Qué doloroso uno ver a sus hijos en una condición de maldición por culpa de uno, por no hacer las cosas bien, por no reaccionar. Hermanos, yo quiero darle consejos, ya para terminar, quiero darle un consejo a las mujeres, a las casadas, a los esposos, a los hijos y a los que son empleados y a los que tienen quizás un negocio o son jefes, sobre el ejemplo. A veces usted, hermana, quiere que su esposo cambie, ¿verdad? ¿Cuántos quieren que su esposo cambie? ¿No dicen amén? ¿Está bien así? ¿Verdad? Uy, gloria a Dios. A ver, levante la mano los que quieren que el Señor cambie a su esposo mucho más. Amén. Eso, gloria a Dios. ¿Ustedes creen que el sermón los va a cambiar? ¿Ustedes creen que la cantaleta que usted le da lo va a cambiar? Miren lo que dice Primera de Pedro capítulo 3 y el verso 1. Primera de Pedro 3:1. El apóstol Pedro les da este consejo inspirado por el Espíritu Santo. A ver, mujeres, ¿sí están aquí? Bueno, entonces analice pues lo que el Señor les dice a ustedes. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados como sin palabra por la conducta de sus esposas. A veces usted se enoja y que me voy, que armo la maleta y que le corto los servicios y que tantas cosas, y usted amenaza y una cantidad de cosas. Eso no va a trascender. Usted tiene que entender que hay sabiduría en Dios y usted tiene que dar un buen ejemplo. Usted tiene que dar un buen ejemplo a ese marido, a ese esposo. Ahora el texto dice que asimismo las mujeres están sujetas. Mire, esta palabra sujeta a veces es mal interpretada. Algunos piensan que estar sujeto es estar subordinado como un esclavo y que la mujer tiene que estar sometida al hombre. No, esa sujeción es un respeto. Usted respetar a su esposo y saber de que es el compañero suyo, es el hombre que Dios le regaló. Usted admirarlo, usted darle el lugar que se merece, ser considerado con él. Eso es estar sujeto. Y con ese buen ejemplo que usted da, ese buen ejemplo en todos los aspectos, sin palabras, solamente con el ejemplo, esa persona de un momento a otro empieza a sentir el deseo. Dice, venga, usted ha cambiado mucho. Usted ya no me grita,
Usted ya no me pega. Sí, porque hoy en día ya hay mujeres que pegan duro y pegan duro. Ay, ya usted no, ya usted me amenaza. ¿Usted qué le está pasando? Ese pastor le está lavando la cabeza. Porque así la gente que no conoce a Dios piensa eso, que nosotros aquí lavamos, que hacemos un lavado de mente, ¿no? Y resulta que ese cambio que usted empieza a tener, ese cambio su esposo empieza a notarlo y dice, uy, yo quiero conocer ese Dios. Pero si usted no da ejemplo, si usted viene aquí a la iglesia, alaba al Señor y gloria a Dios, me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él, no me quedo, me voy con Él. Y usted canta bonito y llega a la casa y maltrata, hasta el perro lleva el bulto. Dígame, ¿qué motivación va a tener ese hombre para entregarse al Señor? Dice, no, con ese testimonio no pasa nada. Esposa, gánase a ese esposo con su ejemplo. Recuerde que el ejemplo es el mejor sermón que usted puede predicar. Esposos, a nosotros, ahí me incluyo yo. Miren lo que dice la palabra del Señor a través de Pablo, Efesios capítulo 5 y el verso 25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a la mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como Cristo a la iglesia. El Señor le recomienda a las mujeres: respeten, sujétese a su marido. Y el Señor nos dice a nosotros los hombres: ame a su mujer. ¿Y por qué el Señor puntualiza esas dos cosas? Porque una de las luchas y las debilidades que tienen las mujeres es en esta parte de la sujeción. A veces las mujeres, por su parte emocional, por su anatomía, les cuesta trabajo a veces respetar y sujetarse a ese hombre. Y a nosotros nos cuesta trabajo a veces mostrar nuestras emociones, porque venimos de una cultura machista, un contexto machista donde nos decían: los hombres no lloran, no muestre su debilidad, sea fuerte. Entonces ahora que ya tenemos nuestra esposa que a veces nos exige un afecto, un cariño, nos cuesta trabajo. Es que no, yo soy así, usted sabe que yo la quiero, pero dígamelo, dígame que me ama. Ya se lo dije esta mañana, pero yo quiero volverlo a escuchar, ¿verdad, hermanas? ¿Cómo me veo? Usted no me ha vuelto a decir nada. Usted me pongo este vestido nuevo y ni siquiera se dio cuenta. Y a las mujeres les gusta que uno esté consintiéndolas, como esa matica que hay que estarla regando, porque si no se marchita. Entonces el Señor dice: el ejemplo que ustedes tienen que dar a sus mujeres es que le muestren el amor. De pronto a veces nosotros tenemos lenguajes del amor diferentes. Algunos muestran su amor con proveer, por tener la nevera llena y darle los lujos y suplir todas las necesidades. A veces las mujeres no necesitan eso, que es bueno, ¿verdad, hermano? A ustedes les gustan los lujos, pero no es todo. ¿Cierto que no es todo? A veces esa esposa quiere tener a ese hombre ahí en casa para ella, ese tiempo de calidad, que usted diga: hombre, estoy aquí para ti, para ti. Y a veces ese ejemplo, hermano, ese ejemplo es tan contundente que usted no necesita hablar, usted no necesita decir mucho, pero que usted esté allí con esa persona, le muestre su cariño, porque usted mantiene ocupado viajando y una cosa y la otra, y le dice: usted sabe que estoy trabajando, usted sabe que tenemos que producir, usted sabe que las necesidades, y a veces tú te justificas en ese ritmo de vida que tú mismo te inventaste, pero no te has dado cuenta que el ejemplo que estás transmitiendo es un padre ausente,
¿Sabe que a mí Dios me sanó con mi papá? Es posible que él esté escuchando. A mí el Señor me sanó con mi papá porque mi papá, yo les he dicho en muchas ocasiones, él trabajó en una multinacional 26 años. Y mi adolescencia, esa etapa que es bastante difícil, ¿sí o no? ¿Qué dice? La adolescencia es dura, ¿cierto? Donde uno necesita, y sobre todo el varón, necesita uno tener el papá ahí que le esté hablando, que le diga, que le genere confianza. Yo me acuerdo que mi papá nunca estuvo. Mi papá siempre estaba trabajando, trabajando, trabajando. Y cuando llegaba, dejaba una maleta y cogía la otra y se iba. Pero él no lo hacía por mal, era la situación que estábamos viviendo como familia. Había mucha necesidad y él tenía que trabajar de esa forma. Pero yo me acuerdo que yo empecé a crecer, y cuando me fui de la casa, ya cuando me casé, a veces pasaban 8 días, 15 días sin yo saludar a mi papá. No me hacía falta. Yo decía, él está ahí en la casa, está bien, yo creo que está bien. Y yo decía, las malas noticias son las primeras que llegan, ¿cierto? Uno dice, y uno nos llama y la verdad yo no lo hacía por pagar mal por mal, sino que ya me había acostumbrado a ser así, desprendido, o sea, desatento, porque eso fue el ejemplo que mi papá me dio, un padre ausente, y no me hacía falta llamarlo, no me hacía falta buscarlo, hasta que Dios trató conmigo, y ahora lo llamo, ellos me llaman, yo lo visito y mantengo pendiente porque ya Dios me sanó y trató conmigo, y sobre todo, no tanto sanó, me hizo caer en cuenta, porque a veces eso pasa, hermano, a veces nosotros estamos dando un mal ejemplo, y vuelvo, repito, y usted no se da cuenta, o sea, no se da cuenta usted. Por eso esta palabra tiene que llevarlo a la reflexión, dése cuenta que lo que usted está haciendo tiene un efecto tan dañino, tan destructivo en su familia, en sus hijos. Usted está transmitiendo algo que después, si usted no lo corrige, le va a doler no haberlo corregido. Esposos, amemos de verdad. Si nos cuesta trabajo mostrar nuestras emociones, digámosle al Señor, ayúdeme, Señor, ayúdeme a hacer un peluche. ¿Sí o no? Yo me acuerdo que mi esposa a mí me iba a besar y yo me incomodaba todo en público, ¿no? No, ahorita yo le digo, antes yo la cojo y la molesto. Uno tiene que soltarse, esposo, de ejemplo, y va a ver que esa mujer va a mejorar. Hijos, el ejemplo que ustedes tienen que dar. Efesios 6:1. Efesios 6:1 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Hay personas que no son de la iglesia, no son cristianos o no se han bautizado, pero han aprendido a ser buenos hijos y honran a ese papá, a esa mamá, que aún quizás no se lo merece, que se portó mal, pero dice, no, que se haya portado mal, que Dios lo juzgue, yo no le voy a negar la ayuda, y usted ayuda a ese padre, usted ayuda a esa madre. Obviamente, si usted tiene su hogar, tiene que tener sus límites, pero si usted es ese hijo que siempre vela por su mamá, por sus padres, o la persona que fue la persona que lo instruyó, lo educó, que usted lo estima como esa figura de autoridad, qué importante que usted honre a esa persona. Dice la Biblia que es el único mandamiento con promesa, el único. Cuando usted honra a su papá, a su mamá, ese es el ejemplo, el mejor ejemplo que los hijos tienen que dar. Si usted se está portando mal como hijo, reflexione. Dese cuenta que lo que usted hace mal con sus padres, a usted lo van a hacer sus hijos y sus generaciones. Por eso, los que somos hijos, usted nunca le quite la posibilidad de honrar a sus padres. Hay hermanos y hay personas que a veces, cuando los padres envejecen, yo me quedé aterrado en los Estados Unidos, como la última vez que fui a la convención me contaban unos hermanos que el americano promedio llega a los 16 años y se va de 16, 17 años, y si el papá está muy viejo lo meten a un centro geriátrico y chao.
y a algunos no les interesa, no, esa es mi vida, ellos ya vivieron, sí, me toca a mí. Ellos ya antes estaban, dicen algunos despectivamente, están robando oxígeno. Y algunos se van y dejan a los padres así. Y mire, a veces usted no se imagina ese anciano que ahorita es un anciano, ¿sí? Ahorita no, quizás no es lúcido, ya se equivoca, ya hasta se queda dormido, sentado, y de pronto no tiene la misma capacidad, pero esa persona fue la que te cambió los pañales. Esa persona fue la que proveyó para que a ti no te faltara nada. ¿Cuántos hoy en día ya menosprecian a sus padres? Una anécdota dice que es real, es un estudio real, no es anécdota, es un estudio real, dice que cuando el niño está entre 1 año y 5 años, dice que su padre, su papá y su mamá son el mayor ejemplo, son los superhéroes. Los niños dicen: mi papá es un superhéroe, mi papá es fuerte, ¿cierto? Cuando uno está en esa edad. Cuando uno pasa de los 5 a los 10 años, dice: mi papá es fuerte, pero a veces, o sea, a veces también se cansa. O sea, empieza a haber uno limitaciones. Cuando llega de los 11 a los 17, dice: pobre Cucho, pobre Cucho. Esa fue su experiencia. Yo quiero vivir mi propia experiencia. Cuando llega a los 35 en adelante, dice: yo hubiera valorado a mi papá y a mi mamá, les hubiera hecho caso. Ahora ya no los tengo quizás. Y ese es el ciclo de todo ser humano. A veces no nos damos cuenta que en el momento tenemos que honrar a esos seres queridos. Honre a su papá, honre a su mamá. ¿Hace cuánto no la llamas? ¿Hace cuánto no hablas? ¿Estás resentido con tu mamá, con tu papá o alguien? Qué bueno que esta palabra esté llegando a tiempo para que usted se dé cuenta de que tienes que replantear eso. Y por último, el consejo que el Señor le da a los que son jefes, a los que son empleados, a los que tienen negocios, por el ejemplo. Efesios 6:5 dice: siervos, obedeced a vuestros amos. Antiguamente se le decía siervos a los empleados, hoy en día ya no se dice siervo, ¿no? Eso es políticamente incorrecto decirle siervo, usted es mi siervo, ¿no? Hoy en día es el empleado, ¿cierto? La persona encargada de tal. Entonces dice el texto: siervos, obedeced a vuestros padres, a vuestros amos terrenales, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como a los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea cual uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, en este tiempo se le diría jefes, ustedes jefes, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos es vuestro y está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Termino diciéndoles: si usted es un empleado, usted tiene que dar buen ejemplo, y más si es cristiano. Si usted está haciendo algo, esto es como para el Señor, no para que me vean. Porque hay algunos que trabajan solamente cuando el jefe está allí, cuando el jefe está supervisando. Pero hermano, mire, el ejemplo, cuando usted hace las cosas bien. Porque cuando usted está solo, esa es su realidad. Esa es su realidad. Cuando usted nadie lo ve, cuando nadie lo controla, ese es usted. Y la Biblia dice: no sirva al ojo, haga las cosas bien. Y cuando uno hace las cosas bien, sin que nadie lo esté supervisando, hermano, uno realmente recibe elogios y beneficios.
Hay mucha gente que se queja, no hay empleo, no hay trabajo y todo. Pero si usted es una persona honesta con Dios y con su jefe, créalo que Dios, a usted nunca le va a faltar nada. Tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. No haga las cosas para que lo vean, hágalo para el Señor. Y si usted es un jefe, si usted es el patrón, dice no amenace, no amenace, no golpee, sino que dígale al Señor que le dé la sabiduría de usted influir con el ejemplo. Mire lo que hizo Jesús. Jesús podía decir a los discípulos: venga, hagan esto, hagan lo otro, yo soy el jefe aquí, yo soy el patrón. Y si no, que caiga un rayo y se los consuma a todos. Jesús podía hacer eso, pero Él dio ejemplo. Él antes sirvió. Y a veces usted porque tiene dinero, porque tiene una empresa, porque ahorita salió de pobre, tiene otro estrato, ¿sí? Ya usted presume y dice: no. Yo me acuerdo un hermano que Dios empezó a prosperarlo económicamente y Dios empezó a usarlo, increíble, lo empezó a bendecir, al punto que tenía aproximadamente más de 100 empleados, y él contrataba a la mayoría de hermanos de la iglesia, darle empleo a los hermanos. Tenía más de 100 empleados. Y un día, me acuerdo tanto que nos tocó aconsejarlo. Llegó un día a una reunión con todos sus empleados, que era como decir un culto, ¿no? Iba a ser como una reunión con todos los hermanos, y llega y dice: bueno, a partir de hoy ustedes no me van a decir, voy a colocar un nombre hipotético, ¿no? Álvaro, perdón, Álvaro no, que no existe aquí. Edwin. Sí, aquí no hay ningún Edwin, ¿no? Entonces él llega y dice: bueno, a partir de hoy ustedes me van a decir hermano Don Edwin. Hermano Don Edwin. Entonces, y se llenó de soberbia y empezó a golpear a los hermanos, a humillarlos, al punto que después lo perdió todo. Entonces, hermano, mire, uno en esto tiene que ser humilde. El Señor dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entre más Dios le dé, más humilde sea. Dios lo puede a usted llevar muy lejos, pero no se olvide de dónde lo sacó. Y ese ejemplo usted transmítalo a sus empleados, obviamente hay que tener disciplina, hay que tener orden, ahí tiene que haber unos acuerdos claros, pero usted no abuse, porque dice la Biblia que Él es el mismo Señor suyo y está en los cielos, y que Él no hace acepción de personas, y que Él quiere antes que nosotros aprendamos de Él, que fue manso y humilde de corazón. Estén en pie, por favor. Quiero terminar orando por alguien. Cierre un momento sus ojos ahí donde está. O si alguien quiere pasar aquí adelante con distanciamiento, que de pronto ha sido un mal ejemplo para su familia, ha sido un mal ejemplo para muchas cosas, y hoy necesita que Dios te ayude. Es posible que hayas venido tratando mal a tu padre, a ese anciano, esa anciana que tanto te ayudó, y ahora de pronto eres el doctor, eres la persona profesional y ya lo menosprecias. Qué bueno que le diga: Señor, perdóname. Habrá alguien que quiera esta mañana pasar aquí adelante y yo quiero orar por alguien. Yo siento orar también por hijos. Si de pronto usted no ha sido el mejor y quiera que Dios trate con usted, mientras cantamos esta canción usted puede acercarse. Alabanzas al Señor. Si notas que aprendí a andar solo, el ejemplo es importante. si notas que aprendí a vivir, Es posible que la culpa del pasado si notas algo así, te lleva a no ser un buen ejemplo, solo depende, porque dice: yo ya no cambio, ya no puedo cambiar, no puedo remediar. notas que Sí, las cosas importan, puedes volver a empezar desde ahora. Desde ahora. perdí por Venga, yo quiero orar por usted. Que el Señor le ayude, el Señor le dé la fuerza, la capacidad de empezar a corregir su vida. solo depende. Aquí está el Espíritu Santo, aquí está el Espíritu Santo.
Oh, aleluya. Corrígeme y hazme ver. El poder del ejemplo. Dile, Señor, Hazme saber que no estoy quiero empezar a bien. hacer las cosas bien de verdad ahora, de verdad. Háblame. Dile, Señor, No me dejes continuar. no importa Háblame que es por si mi no te bien. dieron ejemplo, no importa, no Háblame importa. y hazme saber No que importa yo si alguien no te estoy enseñó, no te dio ejemplo. Háblame, El Señor, por favor, corrígeme. el Señor te corrige en esta mañana. Aunque duelas me volveré Que seas un buen al ejemplo. camino donde un día Ese adolescente rebelde necesita ejemplo. Ese adolescente que está me ves preocupado. confuso necesita ejemplo. Oh, aleluya. Tu Espíritu Santo está aquí. Tantas cosas que Espíritu Santo, toca corazones, toca vidas en esta mañana. si solo pienso en Oh, mi Dios. si ya no pienso, Habla con el Señor, habla esta mañana. si notas que Oh, la Señor, fama me hizo cambiar voy a empezar a hacer las cosas bien. y ves que no soy Voy a empezar a hacer las cosas de nuevo. Aleluya. si notas algo, Aleluya. no me dejes seguir. Aleluya. Corrígeme y hazme ver. Corrígenos, Señor, corrígenos. Haznos entender. Hazme saber que no estoy bien. Dile, Señor, quiero hacer las cosas bien. Háblame, Honra dejes continuar. a tu padre y a tu madre. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor, corrígeme. Aunque duelas de volver al camino donde un día caminé. Háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor, corrígeme. Corrígenos, Señor, corrígenos. Aunque duelas de volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. El ejemplo no es una doctrina fundamental, pero sí es un estilo de vida y adorna la doctrina. Dice Tito 2:10, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. ¿Usted quiere adornar su vida y lo que usted habla y lo que usted predica? Sea un buen ejemplo. Levante sus manos y dígale, Señor, gracias. Gracias esta tarde por la palabra. Gracias porque hemos entendido que el dar ejemplo será importantísimo para nuestras vidas, para nuestras familias, para nuestros hogares. Señor, permite que esta palabra quede grabada en nuestros corazones y que podamos ponerla por obra, porque es verdad, a veces nos desgastamos en palabra, gritando, peleando, pero a veces lo que simplemente necesitamos es dar un buen ejemplo. Ayúdanos, Señor, a que esta palabra surja y tenga el efecto por el cual ha sido enviada. Guárdanos de regreso a nuestro lugar de origen, despídenos en paz. Y yo reprendo toda obra perversa que el enemigo haya levantado en contra nuestra, porque tú guardarás en completa paz aquel en cuyo pensamiento en ti persevera. En el nombre de Jesús, amén. Un abrazo para todos, hermanos. Dios les bendiga. Amén.